Morena entre las comisiones bancarias y la marcha fifí. Las elecciones en el PAN y la renuncia de Felipe Calderón. Además, el informe de las narcofosas y la no menos grave delincuencia común que aqueja a la zona metropolitana de Guadalajara. También platicaremos acerca del paso de la caravana migrante por Jalisco. Acompáñenos, iniciamos En Controversia. Entre marchas fifí y comisiones bancarias. Unos dicen que acudieron 5,000, otros 21,000. Pero el caso es que la marcha fifí se dio y los reclamos fueron sobre la consulta cargada a la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, aunque también cayeron en frases discriminatorias y de odio en el caso de los migrantes. Esta oposición no bastó. El presidente electo dio a conocer más consultas en diversos temas: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Tren del Istmo y una decena de programas sociales. Mientras el dólar, la bolsa y los mercados en general sufren diversas variaciones por los movimientos del gobierno electo, se especula si el presidente era ajeno a la propuesta de la bancada de Morena en contra de las comisiones de los bancos. El ajuste en la ganancia de los bancos ha sido recibida con gran aceptación ciudadana. Algunos opinan que la forma no fue la adecuada y que es un adelanto de AMLO encaminado a poner a prueba a los banqueros. Te invitamos a participar con nosotros. Recuerda que su opinión nos la puede hacer llegar principalmente a través de Twitter, a través del Twitter de Canal 44, @Canal 44 TV, también por el Facebook, Canal 44 TV, por esta otra red social. La pregunta que se le plantea a usted a propósito de este bloque: surgen en el Congreso iniciativas de Morena sin consultar a AMLO. Los mercados inestables realizan marchas contra su consulta y él plantea una más antes de asumir la presidencia. ¿Será el inicio del sexenio más accidentado en la historia del país? Es lo que le pregunta Canal 44 y en espera, por supuesto, de sus comentarios. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Saludos al auditorio. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Y Agustín del Castillo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y bueno, a propósito de este tema, pues Andrés Manuel López Obrador, mientras tanto, más preocupado pareciera por su nueva consulta, aunque ya tiene las decisiones tomadas, que por todo lo que está ocurriendo al interior de Morena y en algunos grupos que parece se están saliendo del huacal. Parece, David. No sé si sea real. Bueno, yo creo que hay varias lecturas. A mí me parece que hay dos que tienen sentido. Creo que por un lado, creo que la manera en que se presentó la iniciativa de la eliminación o reducción de comisiones fue abrupta, fue poco sensible, precipitada, y eso generó lo que ya hemos visto en la economía. Sin embargo, me parece que el fondo de la iniciativa es buena, no solo tiene un respaldo popular, sino que es necesaria en México. Sabemos que los bancos tienen sus mayores utilidades en países como México y en América Latina, aun cuando son españoles y allá no podrían tener las mismas ganancias. El punto aquí, creo, es que puede existir que hay un doble juego, el juego del malo y del bueno, del policía bueno y del policía malo, entre López Obrador y Monreal. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que Monreal propuso una iniciativa de esta envergadura sin que no tuviera el aval del presidente electo. Y después de que el presidente electo dijo que no modificarían el marco normativo de los bancos, Monreal ayer volvió a insistir sobre el tema. Entonces yo creo que hay más que una fractura, yo creo que hay un juego de coordinación. Y también creo que Monreal ha sido un poco protagónico y muy público en estas posiciones, porque también creo que está construyendo su liderazgo de cara a lo que venga. Entonces yo creo que hay en el fondo sí diferencias ideológicas, programáticas entre los distintos sectores y en la propia bancada de Morena, pero yo creo que también hay un juego mucho más combinado, coordinado entre el presidente y Morena y el grupo parlamentario de lo que se admite. Pues si fuera un juego avalado por el presidente, me parece preocupante, porque por lo pronto este juego sigue causando problemas en los mercados financieros, aunque haya quienes digan que eso, ¿qué nos importa a la mayoría de los mexicanos? Pues sí, porque tiene el respaldo popular y seguramente no va a ser ni la eliminación de comisiones ni van a permanecer intactas como están. Yo creo que va a haber una negociación intermedia y se van a reducir paulatinamente o va a haber algún acuerdo de ese tipo. Y mientras tanto, la marcha fifí.
Sí, pero antes de entrar a de la marcha fifí, yo no sé de qué se escandalizan cuando el Poder Legislativo tiene una agenda propia, diferente al del Ejecutivo. No estamos exactamente, se ve que no estamos acostumbrados, pero así debería de ser. Cualquiera que nos oyera en el extranjero diría, caray, pues este es el mundo al revés, o qué onda, ¿no? Porque eso sería lo normal. Y además no es la primera vez. Es normal que le consulten a los ciudadanos y es normal que haya separación de poderes. Es el mundo al revés, Sonia. Tienes toda la razón. Además, no es el primer desencuentro, ¿eh? Primero, la licencia de Velasco. Se fueron en contra de lo que decía el presidente electo. El asunto de Higinio Martínez, que también es senador y que siendo de Morena estaba a favor de Texcoco. Y también el asunto de Benjamín Robles, el senador que presenta la iniciativa para hacer uso de las reservas nacionales. También esto generó escozor en algunos personajes de Morena y en el círculo del presidente electo. No es el primer desencuentro. Sí debería, claro que preocupa porque no estamos acostumbrados a eso. Es cierto, esta división a muchos nos parece raro, pero para eso es el Poder Legislativo, es para hacer un contrapeso, ¿no? Ojalá que de veras sea real y que de veras tenga su agenda propia. Y bien dice David, tan es justa esta iniciativa que ya pues los banqueros también están cediendo a negociar un poco y seguro van a reducir algunas de las comisiones porque también su popularidad no es tanta, ¿eh? O sea, hay muchos bancos en los que nada más les falta el antifaz. La ineptitud de los senadores de Morena al ser precipitados no le quita los sinvergüenzas a algunos banqueros. En eso coincidimos. Yo no creo que haya quien se asuste de que existan diversidad de opiniones y que el legislativo se convierta en contrapeso, al contrario. Pero el hecho de que sí parezca que antes de que inicie funciones ya tiene más bien en contra a los de su bancada, sí llama la atención y no deja de ser noticia, Agustín. Yo no creo que tenga a los de su bancada en contra. Yo no le creo a Monreal de que esté enfrentando a Andrés Manuel López Obrador. Debe haber un juego ahí. Claro. Para eso también hay ciertos líderes políticos que deben ser el pararrayos para sacar adelante una agenda que el presidente no debe asumir personalmente. Yo lo veo más bien en ese sentido. Que no desgasten al presidente en muchos Bueno, temas. Es que el presidente además ya se desgastó de por sí. De por sí está desgastado. Fíjate, la pregunta que le haces a la gente, si vamos a empezar una administración del modo más pues movido en la historia de México, me parece que sería apelar a la desmemoria. Los que éramos niños en 1982 recordamos cómo José López Portillo nacionalizó la banca unos días de que tomara posesión Miguel de la Madrid Hurtado y el país traía una galopante inflación, se derrumbó la economía y creo que no hay nada parecido a eso, por lo menos hasta ahorita. O sea, creo que tendríamos que matizar mucho el tema de... Muy lejos cuando tú eras niño y nosotros de brazos. Dinos uno más reciente. Ustedes de brazos porque los llevaban al asilo de ancianos, claro. Del 94. Además son normales estas reacciones. El mercado financiero está diseñado sí para protegerse los unos a los otros y sacar decir a ustedes, Julio, a mí sí me preocupa mucho que hay un afán de mandar un mensaje de que la institucionalidad no sirve. A ver, ¿qué necesidad hay de hacer consultas que están por fuera de la ley? Pero son consultas. Es otro tema ya, no, bueno, pero estamos en lo de las marchas. marchas y lo de todo eso, es que también lo plantearon. Que la gente dice que es anormal que se consulte a la gente. No, lo anormal es que se haga mal. Yo insistiría, en una democracia tiene que haber formalidad, se tiene que respetar la ley. Si tú consideras que la ley... No, sí se hacía, sí, a ver. Que se hagan mal entonces, Julio. No, ¿quién dijo eso? Dije que antes no se hacía ni mal, yo no dije que sea mal. Consultas de los, por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental, en este país se han hecho consultas desde hace muchos años y muchas de esas consultas han fundamentado echar abajo proyectos. O sea, no es el primer proyecto que se echa abajo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Está, por ejemplo, ustedes recordarán este famoso Dragon Mart de Yucatán, de la península, que era una inversión muy fuerte que fue echada abajo de China, que fue echada abajo por la oposición que hubo de una buena parte del sector ambiental del país. Está también el tema del tren rápido Ciudad de México-Querétaro. O sea, en realidad, de repente también nosotros nos deslumbramos con espejitos. No es cierto que no ejercíamos este tipo de contrapesos. No es cierto que el Congreso no funcionara como contrapeso. Lo que pasa es que era otro estilo también de presidencia. Lo que estamos viendo es un estilo de presidencia muy distinto. Y a mí sí me preocupa que teniendo una mayoría legislativa que fácil y cómodamente le puede sacar adelante el asunto, por ejemplo, del Tren Maya o el asunto del nuevo aeropuerto, se vaya por un esquema donde se consulta a 1% de la población,
cuando el artículo 35 de la Constitución, se hicieron la tarea, lo revisaron, ahí dice que la validez de una consulta que se convierte en algo vinculante es cuando tiene 40% de participación, no 1%. O sea, estamos hablando también del ya tema... solo te respondiste, por eso no la va a hacer. Por eso la tiene que... Pero puedes reformar la Constitución, como él lo dijo en el tema de la seguridad pública. Reformamos la Constitución para hacerlo esto más común. Estoy de acuerdo en que puede hacerlo. Es, con todo respeto, es una demagogia que el habitante de Sonora o el habitante de Jalisco conteste sobre el Tren Maya. Los afectados van a ser los que viven en la península de Yucatán. Pues las consultas públicas. Es que esa es la consulta que se debe hacer. Es una socialización que se le puede llamar consulta, que es algo diferente. Me parece que más bien está un poco... nombre, ¿no? Exactamente. Es una socialización, Pero la entonces. decisión del nuevo aeropuerto se dijo que fue una consulta que la gente dijo. Tren Maya. ¿Verdad? Sí, me refiero que está bien. La del pero Tren entonces, Maya dice es una base, socialización porque va a los pueblos originarios, como ese sí, como lo marca la ley, o sea, No, es que va a ser otro antes de asunto. que empiece, no puede ser, esa está fuera de la ley. No, Es antes de- pero también Pero ya dijo que el anunció 16 de el diciembre titular de empieza la Fonatur construcción que del va... Tren Maya. que empiezan los pasos de fauna. Es que luego también los medios dicen lo que... No pueden empezar Él los pasos dijo, de fauna no, sin la un proyecto. revisión, exacto, viene la revisión de la ubicación de pasos de manifiesto de fauna. impacto ambiental. Esto se lleva Supongo por que lo a menos eso un se año. refiere, pero no sabe cómo se llama. Bueno, otra vez las cosas por su nombre. Es decir, si cada quien le va a llamar a las cosas como quiere, pues entonces, ¿quién sabe de qué estamos hablando? Yo sí creo que, por un lado, hay un anuncio de algo que va porque va, independientemente cuándo arranque o cuánto tiempo tome, pero ya la decisión se tomó. Y dos, hay una consulta que no es consulta antes de tiempo y de manera maltrecha. Entonces, Una yo sí consulta creo que que no es no olvidemos consulta sobre algo. Tren Maya, sobre la refinería, es decir, sobre proyectos que ya están decididos que se varios van a paquetes. realizar. Va todo un paquete. Hay Bueno, el necesidad. Tren No, Maya- que sería una especie de, quiero Socialización creer desde tu una visión, socialización claro. de cómo debe ser el proyecto y cómo no va. Que eso es de no ley, es lo eso está mi- bien. Exacto, no es lo mismo construir no es lo un mismo tren consultar por donde que tú quieras socializar. que pase, no importa, como ha sucedido con muchos proyectos, a quién tengas que desalojar, que es algo en lo que han hecho énfasis. Esta consulta va enfocada a cómo vas a hacer que este proyecto también le dé sustentabilidad La al medio parte ambiente sur, y también Yo no veo cómo. La parte sur es Claro, porque hay comunidades las que ya selvas están diciendo, más integradas, exactamente, más claro, conservadas, por supuesto. más valiosas del país están ahí. exacto, con eso es con lo que se va a topar en la consulta. Y no nomás son las por comunidades. supuesto. Es la ciencia, es el conocimiento. Sí, claro. Mire, Pero además- vayamos Por a los eso 70. empieza con la parte ambiental. Fue lo pero mismo que tiene dijo. que empezar. Yo creo que la Por consulta- eso, no empieza con obras, empieza con la revisión ambiental. Eso fue lo que dijo. No lo entiendo de ese modo y ojalá y fuera así porque No se va a existen construir instancias nada todavía. técnicas. Bueno, lo que el Además, no es el presidente asunto quiso solamente decir. de las comunidades o de la gente de los estados del sureste mexicano. Yo creo que es un tema que nos compete a todos los mexicanos porque hay áreas naturales protegidas muy importantes para el Bueno, país en su existe la conjunto. CONAM, la CONAVIO, la Semarnat, eso. que tienen que entrar Yo en sí el creo que debate y tienen tienen que que estar defenderlo. Confiando en la Semarnat, Señores, me sorprende. pues ya nos vamos a la pausa. ¿Qué creen? Tiempo. Regresamos. Elecciones del PAN y el adiós de Calderón. Se cumplen los pronósticos en el PAN. Marco Cortés gana la dirigencia nacional del partido y en Jalisco María del Pilar Pérez Chavira. A nivel nacional, por comentarios de panistas perdedores, rondan los comentarios de que el blanquiazul perdió su principal esencia y su orgullo, su limpieza en los procesos internos y su actitud democrática y exenta de mañas, mafias y componendas. En parte de ello, el expresidente Felipe Calderón renuncia y hoy, junto con su esposa Margarita Zavala, planean fundar su propio partido Libre o Libertad. Mientras tanto, en Jalisco queda en entredicho la fuerza de los exgobernadores como Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez Acuña, que apoyaban a uno de los candidatos perdedores, y el propio Emilio González, que iba con el segundo derrotado. En cambio, todo apunta a que panistas en la banca o incluso que ya dejaron Acción Nacional y se fueron a otros partidos, como es el caso de Eduardo Rosales, se han apoderado del partido que por décadas fue el eterno opositor del PRI. Y entraremos en unos momentos, si nos permiten, antes, algunos de sus comentarios a propósito del bloque anterior. Muchas gracias a ustedes por participar. Surgen en el Congreso iniciativas de Morena sin consultar a AMLO. Los mercados inestables realizan marchas contra su consulta y él plantea una más.
antes de asumir la presidencia. ¿Será el inicio del sexenio más accidentado en la historia del país? Es lo que preguntó Canal 44 y las respuestas de ustedes. La de Pez de la Ribera nos dice, ¿verdad? Bueno, dice, no, se veía peor el de Calderón. Muchas gracias por participar. Gracias también a Laura Gutiérrez Franco. Dice, bueno, de las comisiones bancarias necesito decir que en México nadie estamos obligados a pedir los servicios bancarios. Hay instituciones financieras no bancarias y es como en el súper, por eso del libre mercado. Si en algún lado te cobran caro, pues hay muchas opciones. Si sacas dinero de un cajero, no seas tan tonto, ve al de tu banco para que no te cobren. No, pues gracias, Laura, por lo que nos dijiste, muy amable. Falta. Pero si es una emergencia. Además, los bancos son negocios populares que han defraudado, o sea, Pues tampoco también. es tan sencillo. Laura, además dice, los bancos son negocios y están bien regulados por los acuerdos de Basilea y esas decisiones no se dan por decreto, se trata de un complot contra el poder económico. Muchas gracias. Y bueno, a propósito del tema en el que entraremos, aunque ya tienen ustedes algunos comentarios también de esto que nos hace llegar Laura en las observaciones, el PAN estrena presidente pero con una estructura dividida, mientras los Calderón Zavala pretenden formar un nuevo partido. ¿Sobrevivirá el blanquiazul o tiene sus días contados? Es lo que se pregunta a ustedes. Julio, tiene ánimos hoy. Pues, ¿cuál dividida? Si fue el 80% casi lo que... Bueno, 80-20 es una división, discúlpanos. Bueno, pues, pero no es como lo quieren dividir, se entiende que está súper polarizado 50-50, ¿no? O sea, Pues cuando te fijas cuántos votaron, tal vez sí puedes hablar de división, porque hubo muchos que dijeron ya váyanse mucho a no sé dónde. que sobreviva el PAN, por supuesto que va a sobrevivir el PAN. Es un partido añejo con estructura, el único, bueno, el PRI se supone que era grande, pero el único después del PRI que alcanza a llenar sus funcionarios de casilla en cada elección, y eso es señal de que tiene estructura nacional. ¿Qué va a buscar? Eso más bien es lo que desearía Felipe Calderón, que muriera el PAN. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estará buscando el expresidente con su partido? De los que... ¿Qué es lo que estará buscando con su partido? Que no creo que lo logre. Un fenómeno parecido al de Morena. Cuando AMLO sale, lo que busca es, digamos, socavar al PRD para, en este caso, No, y se queda con minimizarlo con y sus- quedarse con todo ese mercado. Seguramente Calderón buscará eso, minimizar al PAN para quedarse con ese mercado del blanquiazul y también, sobre todo, con el mercado electoral anti-AMLO. Ya lo vimos con Margarita Zavala, cómo sale a defender este asunto de las comisiones bancarias, porque va dirigido a ese target, ¿no? Entonces seguramente eso es lo que va a buscar, lo que va a querer capitalizar Calderón. Quién sabe si alcanza a crecer tanto para la próxima elección presidencial. Tampoco creo que sea tan sencillo, y menos tratar de reducir al PAN. Pero pues sí se ve que esa será la línea, esa será la ideología anti-AMLO 100%. Quieren poner el Partido Libertad, el Partido Libre, en contraposición al discurso de los que dicen que López Obrador será una especie de dictador. Entonces está dibujándose de esta manera. Si lo logra, pues ya será otro cantar, pero es la línea que estará buscando Calderón. ¿PAN con lo mismo, Sonia? Sí, a mí lo que me parece es que en el PAN tampoco ya hay mucho de dónde escoger. Por ejemplo, esto de Felipe Calderón, o sea, ¿quién se terminó de sepultar al PAN? ¿Quién terminó de arruinar al Partido Acción Nacional? Finalmente Felipe fue Calderón. abuelo del anayismo, digámoslo así. Pero, exacto, no, el anayismo le da un respiro con las alianzas que hace, para bien o para mal. Esta alianza le da respiración de boca a boca al PAN. Lo vemos en Jalisco, el PAN revivió en Jalisco gracias a estas frente. alianzas y volvió a ser un partido con incidencia en la vida política del Estado. Estaban prácticamente muertos. Lo de Felipe Calderón, insisto, me parece hasta de risa. Hoy vemos, por ejemplo, las primeras declaraciones del abogado del Chapo señalando pues los vínculos que había y que todo el mundo sabe, el tema de la guerra que él comenzó y que tiene al país como se encuentra actualmente en materia de justicia y de injusticia, de inseguridad y violencia. Y bueno, los panistas con una agenda inexistente en la vida pública en los últimos años, después de la derrota que sufrieron, en realidad me parece que no había alternativas y que la elección interna se convirtió, pues eso, en una disputa entre ellos mismos,
entre quienes lograron ir a esta coalición con otros partidos políticos para mantener vivo al partido y que son los que tienen fuerza en este momento. Y pasa en lo local y en lo federal. En lo local también, estos panistas que han sido tan cuestionados porque se aliaron con Movimiento Ciudadano, algunos abiertamente u otros de manera oscura, pero que están ahí, que han tenido cargos públicos, que van a seguir teniendo, exactamente, y que son los que hicieron esa apuesta, y es una apuesta que le permite al partido sobrevivir, y por eso se quedan con el partido. En realidad, los otros tampoco me parece que hubieran hecho algo diferente. Yo creo que lo que estamos viendo en el sistema de partidos de México es que las nomenclaturas tienden a autorreproducirse en la directiva y en el poder de los partidos políticos, salvo en un caso donde en el PRD, por ejemplo, la nomenclatura, los famosos chuchos y sus aliados, sí lograron mantener el poder, pero a costa de que se vaciara el partido político y se creara uno, Morena, que lo terminó por desfondar. Pero en el caso de los otros partidos, PRI, PAN, MC, el Verde, Ecologista, sobre todo los satélites y que viven a costilla de otros partidos políticos, pero hablando del PAN, las nomenclaturas, tanto a nivel nacional como en muchos estados, no solo en Jalisco, los grupos del comité directivo, del comité nacional, son los que tienden a reproducirse y a perpetuarse en el poder. Una vez que llegan, que hay alguna rotación de élites políticas en las cúpulas, es muy difícil que luego vuelva a haber. Es decir, pierden los dogmáticos, los históricos o los que se dicen fundadores o depositarios de la misión o del mensaje original, que fue el caso de Gómez Morín, y acá el de los exgobernadores. Y en cambio las nomenclaturas fuertes son las que terminan imponiéndose. Paradójicamente, el PAN es el partido que se prefigura como la oposición más, digamos, independiente y crítica al López Obradorismo, precisamente porque los otros partidos de oposición están en una crisis, una situación todavía más complicada. O por eminentemente una cuestión ideológica, también por estar en los polos. Porque el PRI ideológicamente es muy cercano a lo que estamos viendo con el Nacional Morena. El PRD podría ser ideológicamente un partido definido, pero tiene una crisis interna tan pavorosa que está implotando. Es decir, no es capaz ni siquiera de presentarse hacia afuera porque la crisis interna se lo está comiendo en deudas, en expulsiones, en purgas, en traiciones, en una desbandada brutal. En cambio, el PAN, que tiene una estructura nacional, tiene una mayor institucionalidad, absolutamente manipulada y mal utilizada, pero tiene una estructura institucional, es el que ha aguantado un poco más y el que en los temas hacia afuera se ha posicionado de mejor manera, con más claridad, en oposición a López Obrador. Pero internamente es una cacería de brujas, es una revolución. ¿Pero van a hacer una oposición? Porque el PAN lo que ha hecho se acomoda, pero se acomoda, lo hizo con... Sabe negociar. Por supuesto, ya cuando hablemos de presupuesto y de otras cosas... Yo no hablé de Peña Nieto y de pero anteriores. Seguramente lo harán, pues si no, ¿cómo van a sobrevivir? No, porque yo creo que ideológica y programáticamente el partido que más se distingue del López Obradorismo es el PAN. Yo creo que le va a costar mucho más trabajo a MC, al PRD y al PRI distinguirse, porque ahí sí hay muchos más vasos comunicantes y más cercanía ideológica. En batallas de corto plazo seguro se entenderán, pero a la larga la idea es ser la que oposición. la naturaleza de la presidencia de López Obrador va a ser muy distinta a la de Peña Nieto, a la de Calderón, a la de Fox, a la de Zedillo. Estamos realmente en un parteaguas donde se está generando un estilo personal de gobernar muy distinto. Andrés Manuel está apelando a otra realidad distinta a la que se construyó de Carlos Salinas para acá, y es evidente que va a haber una fractura importante a nivel político en el país. El Partido Acción Nacional tiene la oportunidad de reconstruirse y de establecerse como una verdadera oposición. Parece que el envilecimiento de los partidos es parte de la apuesta también de la nueva presidencia, debo decirlo así, porque la gente está harta de los partidos, y entonces ver estos espectáculos vergonzosos de lo que son los partidos no abona a favor de la democracia, abona a favor de la idea de que escogiste un líder carismático que va a resolver tus problemas. Eso no es democrático, pero esa es una apuesta ideológica, me parece a mí muy clara. Si Acción Nacional no tiene el tamaño, la inteligencia, la generosidad, la visión para convertirse en un partido realmente que sea oposición, nadie lo va a hacer. Si el PRD no la tiene, pues es un poquito como dice David, también cómo le va a hacer si no, ya no hay perredistas. Entonces, ¿verdad? ¿Es el PAN o no habrá oposición es el en que México? Posiblemente, porque el PRI cada vez no solamente se parece a Morena, se están yendo a Morena. No, pues el PRI simplemente ya no saben ni qué son ideológicamente. Es que esas banderas del nacionalismo no quiero defender revolucionario a Felipe Calderón, al PRI, no al PAN. pero yo digo, y siempre lo he comentado, lo que le tronó a Felipe Calderón,
le iba a tronar a cualquier presidente. Ya la violencia ya venía, ya había sido 2 sexenios en que el Estado mexicano había declinado a su deber de enfrentar con inteligencia al crimen. El crimen creció, recordemos el hecho de las Torres Gemelas. ¿no? La geopolítica del crimen había cambiado y le iba a tronar al que fuera. Claro, cometió errores gravísimos que propiciaron que eso fuera terrible. Pero la prueba de que no fue nomás Calderón es que después Peña Nieto tampoco supo qué hacer con esto. O sea... Y mañana vamos a saber si López Obrador sabrá qué hacer con esto, porque mañana anuncia su programa de seguridad. ¿Con su partido? No, yo digo que es... Probablemente la única alternativa, quizás no sea Calderón, pero el PAN sí. Si Calderón va a debilitar al PAN y va a provocar que esto sea más un circo, pues no va a haber oposición para López Obrador. Ideológicamente se supondría que el PAN es el que tiene este potencial para ser la oposición. Calderón buscará también ese camino de ser la oposición anti-AMLO. El PAN surge en el 39 como oposición al cardenismo. Lo que estamos viviendo es la resurrección del cardenismo. El PAN tiene que tomar su papel histórico, ¿no? Pero yo creo que aun cuando Calderón anunció la creación de un partido, hay que esperar a ver si lo logra, porque es muy complicado crear un partido político en ese país. Es muy difícil. Porque lograron las firmas para Margarita Zavala y es por ahí más o menos. La campana, nos vamos a la pausa. Continuamos. Caravana migrante y la pesadilla hacia el sueño americano. El occidente de México, concretamente Guadalajara, forma parte de una de las tantas rutas que ha tomado la ya multifragmentada caravana de migrantes que van hacia Estados Unidos. En Jalisco parecían haber encontrado los mayores apoyos como un techo, atención médica, alimentos, vestido y solidaridad. Pero también hubo rechazo y mensajes xenófobos. El camino no ha sido sencillo. Se habla de que unos 100 desaparecieron y no descartan que estén en manos de la delincuencia organizada. Otros están enfermos. Varios más de la comunidad LGBT han sufrido ataques homofóbicos. La llegada de miles la noche del lunes pasado trajo caos. Fue rebasado el gobierno del estado, que entonces procedió a sacarlos del auditorio para llevarlos a carretera. Los migrantes y organizaciones se dicen engañados porque la promesa era llevarlos a los límites de Nayarit. Especialistas proponen que se otorguen visados de migración en tránsito con lapsos de 1 mes, pues México debe asumir el paso de migrantes como un tema social y demográfico, porque esto no parará. A punto de entrar a este tema, vamos a sus comentarios a propósito del Partido Acción Nacional, la elección interna, el resultado y hacia dónde se perfila. El PAN estrena presidente, pero con una estructura dividida, mientras los Calderón Zavala pretenden formar un nuevo partido. ¿Sobrevivirá el blanquiazul o tiene sus días contados? Fue la pregunta Canal 44 en Twitter. Y su respuesta es de Efraín Abundio, que nos dice: tiene sus días contados. Tendrá la sociedad mexicana menos sanguijuelas. Gracias, Efraín, por participar. Y a propósito de la caravana migrante, pasó por Jalisco. ¿Es el estado con mayor apoyo a la caravana o triunfó la xenofobia manifiesta en redes sociales? Agustín. A ver, yo lo comentaba con Sonia antes de que llegáramos aquí al programa. De repente, lo políticamente correcto nos consumió de tal modo que nos alarma que la gente diga lo que piensa. La realidad es que de toda la vida las comunidades locales siempre son hostiles a las que llegan de fuera. Esto es una condición muy humana, así como la violencia es más natural de lo que quisiéramos. Y entonces nos escandalizamos cuando la gente de repente reacciona, sobre todo cuando el Estado falla en su misión de garantizar derechos humanos, de garantizar seguridad. Estamos frente al contexto de un Estado que no puede garantizar eso desde hace muchos años, y la gente en redes sociales, esta democracia que nos mira de una forma descarnada, la gente es la realidad, lo que vemos en redes sociales. Entonces, a mí no me alarma ni me impresiona la xenofobia. Lo que me impresiona es que no tengamos un Estado que garantice los derechos de los migrantes, un Estado que garantice la seguridad, un Estado que tenga la decencia de darle. Ya sabemos que la gente no lo va a querer, pero yo como Estado voy a hacerlo, porque es mi responsabilidad, porque para eso firmé. Bueno, tenemos convenciones internacionales, tenemos un montón de cosas, tenemos una Constitución que es de avanzada,
¿Y por qué lo necesitamos en la Constitución? Porque el ser humano no es amoroso, por Dios. El ser humano se recela un ser humano del otro ser humano. Yo solamente haré un apunte para la gente que es así de recelosa y de xenofóbica. Normalmente cuando hay solidaridad, cuando detonamos procesos de cooperación es cuando la humanidad está mejor. Creo que se nos está olvidando eso, pero eso no lo aprendimos por nuestros instintos. Requerimos también una construcción social que está fallando mucho ahora. Eso es lo que Agustín te dijo. ¿Tú qué le respondiste, Sonia? Es que es mi chofer, tú no sabes eso. Bueno, no, a ver, yo lo que creo es que se le enredaron las cosas, en el caso particular de Jalisco, se le enredaron las cosas al gobierno del Estado. Ayer por la noche, aparentemente, después de esta conferencia de prensa en la que se da el corte de informativo, el secretario de Gobierno, según lo que relatan los migrantes y quienes están acompañando la caravana, que además son integrantes de organizaciones de la sociedad civil que no tendrían por qué mentir, es decir, no estás hablando con alguien que esté ahí por fines de lucro, nada, simplemente son observadores que están cumpliendo con la misión de acompañar y vigilar justamente por el peligro que implica cruzar territorio nacional. Y lo que ellos señalaban es que hubo un acuerdo ayer por la noche, no es que el gobierno del Estado esté obligado a darles el traslado, ni a proporcionarles el traslado ni alimento. Hubo un acuerdo con Roberto López de que al no haber capacidad en este albergue para que se quedaran más tiempo y porque además están en tránsito, no tienen interés de quedarse más tiempo en Jalisco, los iban a llevar hasta la frontera con Nayarit. Para que ya simplemente cruzaran la entidad. No se trataba tampoco, como después dice el gobernador, que los llevaran a un estado invadiendo territorio en Nayarita, no vaya a ser que eso luego provoque algún conflicto con Nayarit. Se trataba simplemente de acercarlos y de evitar este camino que además es sumamente peligroso de recorrer esta región del estado. ¿Qué sucede? Bueno, pues los suben a los camiones, por eso dicen ellos que los engañaron, porque los suben a los camiones y los dejan en la primera caseta. El argumento de los conductores esta mañana, antes de que se pusieran de acuerdo en qué iban a decir, fue de los choferes de los camiones: no nos dieron dinero para casetas y no nos dieron dinero para gasolina, entonces aquí bájense. Y los dejaron en la caseta. ¿Cuánto le hubiera costado al gobierno del Estado poner la gasolina en las casetas? Es ridículo no hacer las cosas bien. Digo, tiran el dinero en cosas tan absurdas y no van a tener para llevar a un traslado hasta el límite del Estado, me parece absurdo. Que además, volvemos a lo mismo, estamos hablando de población que son mujeres, niños, por las razones que sean, y los dejas en una hora en que hace mucho frío, además, en plena carretera y en una de las regiones más peligrosas del Estado. Afortunadamente, bueno, vienen en caravana. El riesgo en estas caravanas de hacerlo caminando, que lo han estado haciendo por algunas partes del país, es justamente que se van rezagando quienes caminan menos, que normalmente son las mujeres que traen niños o las personas de mayor edad, y que eso los pone en riesgo ante la delincuencia organizada, que es la que manda en nuestro país. Pero incluso de que los atropellen, recordemos, no, por supuesto, la gente que va a San Juan de los Lagos caminando, a cada rato hay muertos porque hay gente a la orilla de la carretera. Yo veía las fotografías hace rato de antes de que oscureciera, porque además trataron de avanzarle lo más que pudieran en la zona de Ameca, y lo que tú ves es prácticamente como si fuera la procesión de esta que se hace de la Virgen, entonces, y la que se hace a Talpa. Yo insisto, no es que esté obligado el Estado, sino que ese fue el acuerdo de proporcionarles el transporte, que tampoco me parece que sea tan grave. Y lo que terminó sucediendo luego con unas declaraciones muy, muy desafortunadas del secretario general de Gobierno, es que entonces terminó estigmatizando a los migrantes, cuando el gobernador había dicho, no lo voy a repetir porque me parece además verdaderamente grave lo que señaló, y lo que termina haciendo es todo lo que el gobernador le había pedido a los jaliscienses, que tuvieran paciencia, que fueran tolerantes y que no atacaran a los migrantes, termina haciéndolo el secretario de Gobierno y provocando más en redes sociales que se use ese argumento que él dijo para hacer mayores acusaciones. Solo a mí me parece que es importante señalar el contexto y que hay que decirlo, aunque sea grave. Hubo algunos eventos... Un incidente. Claro.
con un grupo minoritario que estuvo tomando bebidas embriagantes. Digo, ¿cómo vas a garantizar que 1,000, 2,000, 3,000 personas en control? Imagínate, pero que un secretario de gobierno un grupo de 14 se ponga a fueron calificar por ahí bebiendo, ¿no? por 20 personas a un grupo de 2,000, 3,000 personas, pues es una impresionante falta de sentido común del secretario. Me parece que esto habría que decirlo porque es muy tonto, me parece. Claro, yo lo que creo es que hay cuestiones más estructurales o agregadas que están jugando también en lo que está sucediendo en lo local. A mí me parece que también los gobernadores, tanto de Puebla, Veracruz, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de Jalisco, están queriendo deshacerse de esta bronca precisamente porque empieza a polarizar a la población, porque está adquiriendo mucha visibilidad, porque es un foco de atención, porque los medios están encima de estos grupos que, si bien son numerosos, pues hay muchas otras cosas que están ocurriendo importantes y sin embargo ha tomado mucha atención. Pero al mismo tiempo los gobernadores de los estados, o sea, todo el mundo quiere patear el balón, aventar la papa caliente, pero al mismo tiempo tanto la Federación y como Estados Unidos están presionando para que no se le den las facilidades. Eso es un asunto que no trasciende, pero se sabe, ha trascendido, digamos, no oficialmente, no en lo público, pero se sabe que hay presiones muy fuertes de Estados Unidos al gobierno mexicano a través de los canales diplomáticos para que el gobierno federal baje la línea a los gobernadores para que no faciliten el tránsito, que sí los cuiden, sobre todo para que sea ordenado su paso, pero que prácticamente incluso no les den las facilidades que les están dando algunos gobernadores. Me parece que hasta ayer el tratamiento del gobierno del Estado de Jalisco había sido el adecuado. Ayer se les descompuso, como ya lo decían, y el tratamiento evidencia que no saben cómo manejarlo y que en realidad le quieren pasar la pelota rápido a Nayarit. Nayarit la quiere aventar a Sinaloa para que lleguen a la frontera. El problema será cuando estén todos estos grupos, no, cuando estén en la frontera. Cuando hubieran hecho bien, pues los hubieran llevado a la frontera con Nayarit y ya se pero es que el deshacían del gobierno problema. americano y la Federación no quieren que los gobernadores hagan el tránsito fácil y rápido, porque entonces van a llegar más completos, más exigentes, con más capacidad de entrar a Estados Unidos. Pero Aristóteles Sandoval Díaz ha sido crítico del presidente de Estados Unidos. Tenía la gran oportunidad de demostrar que eso tenía consecuencia al apoyar bien la caravana y, bueno, si querían que se fueran rápido, los hubieran dejado, como bien dice Sonia, en la frontera con Nayarit. Ahora, Nayarit, el argumento de Nayarit también. Dicen, oigan, no tenemos capacidad. Pero los de las organizaciones civiles dijeron que hubo comunicación con el gobierno de Nayarit que les dijo, no estamos en condiciones de recibirlos. De todas maneras, ellos dijeron, tenemos que pasar por Nayarit, eso va a suceder. No importa que el gobierno de Nayarit ese es otro tema, ese ya era otro asunto. Otro tema, cómo Nayarit ha sido abandonado por el gobierno federal con una desgracia, 200,000 personas y no es culpa de los migrantes. No, eso es culpa. Te voy a decir, es culpa, empezando por el mismo gobierno de Nayarit. Nayarit es uno de los gobiernos con una clase política más elemental, más deficiente, corrupta, y eso se refleja terriblemente en lo que le pasó a los nayaritas. El gobernador Nayarita el viernes pasado, que él dijo que ya iba a declarar en quiebra a su gobierno, porque simplemente no hay lana, no se puede, pero él ya lo quiere declarar. Pero ¿dónde está la capacidad de gestión del gobernador con el presidente de la República? ¿Cómo es posible que Peña Nieto le preocupa a Guerrero, le preocupa a Chiapas, pero ¿por qué no le preocupa a Nayarit? Creo que la clase política de Nayarit es terrible, es espantosa y está padeciéndola su propia población. Lo malo que esto se lo quieren voltear luego y endosar a los migrantes, lo cual es absurdo. Está muy bien reclamar que no. Atiende bien a los migrantes, tienes un compromiso internacional, tienes leyes, hay derechos humanos, atiende también a los damnificados, por Dios. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice que para todas las personas del planeta son estos derechos fundamentales, todos los estados-nación los deben de garantizar. Entonces, hacia los migrantes, y claro que también a los de Nayarit, por supuesto, nadie dice que no, pero pues esto es responsabilidad del Estado. El discurso es que no es cierto que por atender a los migrantes no se está atendiendo a los nayaritas, se está haciendo mal las dos cosas, punto. No se está atendiendo a los nayaritas por la ineficacia de las autoridades, no por culpa de los migrantes. La ineficacia de las autoridades, efectivamente. Y obviamente, bueno, un motivo más para dividir a los mexicanos, ¿no? Porque nos encanta irnos a los extremos y estar divididos y peleándonos siempre nosotros, no llegar a acuerdos. Mucha pasión y se nota en las redes es el reflejo de cómo la gente reacciona sin medias tintas, así es el mexicano. ¿Alcanzamos a ir al comentario de ustedes? ¿Alcanzamos a ir al comentario de nuestro público o nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa y regresamos.
narcofosas y delincuencia. Reporteras respaldadas por Quinto Elemento, organización independiente de periodistas, dieron a conocer esta semana un reportaje que revela que el número de narcofosas en el país es cerca de 2,000. Jalisco se ubica en el 7º lugar. De acuerdo a estas cifras y fechas, en los últimos años se cavaron hasta 2 fosas por día en territorio mexicano. Ahí está una respuesta a los miles de desaparecidos en el país. Mientras tanto, los feminicidios, ejecuciones, homicidios dolosos y otras variantes en Jalisco se encuentran a punto de igualar el año pasado, que registró los índices más altos de este tipo de delitos en la historia reciente. El gobierno mexicano y el de Jalisco saldrán con otros indicadores a la alza en cuanto a delitos federales y del orden común, particularmente en robo de autos, domicilios, escuelas y comercios, fraudes, lesiones a personas, entre otros. Dos asuntos gravérrimos, muy, muy graves, el de las narcofosas y también el de la delincuencia común que vamos a abordar en unos momentos, pero también tenemos comentarios de ustedes a propósito de temas anteriores. El PAN estrena presidente, pero con una estructura dividida, mientras los Calderón Zavala pretenden formar un nuevo partido. ¿Sobrevivirá el blanquiazul o tiene sus días contados? Y sus comentarios. Robert Sandoval dice, tiene los días contados, nada más Bebeto trabajó bien y en lo federal Fox salió traicionero y Calderón nos dejó las desapariciones y asesinatos. Por eso, igual que el PRI, deben desaparecer, dice Robert Sandoval. Muchas gracias. La caravana... ¿Es gobernador de Nayarit, verdad? No creo. Es Roberto. No, Roberto. La caravana migrante pasó por Jalisco. ¿Es el estado con mayor apoyo a la caravana o triunfó la xenofobia manifiesta en redes sociales? La pregunta Canal 44 y sus comentarios. Manuel Vargas dice... Y así pagan los migrantes apoyados, no es xenofobia. Para mí es ayuda primero a tu familia y luego al de la calle. Gracias por su comentario. Su familia, sí. Francisco Jiménez dice, vi demasiado odio en redes sociales, mucha xenofobia. Hay gente que ni vio la caravana en vivo, pero los odia a morir. Se quejan de cómo se comporta el migrante, pero no se fijan en cómo se comportan en sus propias redes. Muchas gracias. Alberto Mercado, independientemente del mal gobierno que padecemos, todos podemos apoyar a la caravana migrante como sociedad. No podemos ser indiferentes ante su lamentable situación. Y nos dice también Jabam, el gobernador de Jalisco nunca ha dado el ancho ante la problemática de Jalisco. Muchas gracias también por su comentario. Y bueno, entramos en materia. Sonia, las narcofosas, este informe, más de 2,000 a nivel nacional. Menos de 2,000, casi 2,000. El asunto, lo relevante de este trabajo, un trabajo que hicieron Marcela Turati, Alejandra Guillén, que es periodista de Jalisco, por cierto, y Mago Torres, con la ayuda de otros periodistas, el apoyo de Paloma Robles y de otros periodistas que también apoyaron con el tema de las solicitudes de información y el financiamiento de Quinto Elemento Lab. Lo que deja al descubierto primero es un trabajo que no ha hecho la autoridad. Volvemos a lo mismo. Esta forma de desaparición que ha estado utilizando el crimen organizado y seguramente también en el tema de desapariciones forzadas, de a dónde van los cuerpos de quienes son asesinados y que se ligaría con el tema de las desapariciones. De acuerdo con más de 200 solicitudes de información que se hicieron vía transparencia, habría alrededor de 2,000 fosas, poquito menos son las que se documentaron. Hay 8 estados que ni siquiera respondieron, que dijeron que no tienen fosas, a pesar que ha habido notas y hay respuestas de la Procuraduría General de la República que ha encontrado fosas en esas entidades. Está el caso, por ejemplo, de Jalisco. La fosa más grande que se ha encontrado en la entidad, que es la de La Barca de 2013, no la incluye en el informe que entrega, lo cual quiere decir que pues tampoco se dice la verdad. El argumento en una repregunta en materia de transparencia es que ese asunto lo atrajo la Procuraduría General de la República. Exactamente. Entonces ya no las cuentan. Me imagino quién contestó esa solicitud, no voy a decir quién, pero ya me imagino. La federalizaron. Así es. Y bueno, que esto demuestra primero, la autoridad no ha hecho la chamba en el tema de las fosas. Otro punto que ha señalado en algunas de las entrevistas que ha concedido en los últimos días Alejandra Guillén, es que prácticamente los cuerpos que son extraídos de las fosas clandestinas son depositados en fosas comunes. Es decir, estamos hablando de personas que no han sido identificadas a pesar
de que se tenían las condiciones. Y la otra parte es una gran cantidad también de restos óseos y de cráneos que no están siendo todavía clasificados como en el número de víctimas, justamente porque no hay la posibilidad pues de armar ese rompecabezas de qué es lo que termina sucediendo con los restos. Permite también este gran mapeo que hicieron encontrar los corredores más peligrosos y ubicar cuáles son los estados en donde más se está dando el homicidio vinculado con el crimen organizado. Jalisco, por supuesto, está entre los más importantes, es el 7º lugar en el número de fosas clandestinas, es el 6º lugar en el número de cuerpos encontrados en estas fosas clandestinas. Podría tener un mejor lugar si se incluyeran otras como la de La Barca o si se hubiera extendido a los últimos años, porque hay que recordar que en este año en particular en la zona metropolitana de Guadalajara han sido encontradas distintas fosas clandestinas en pleno San Pedro Tlaquepaque, en Tlajomulco, en Tonalá. Bueno, esto en El Salto, esto todavía no está incluido conforme se vaya actualizando este mapa. Y tiene además la intención, este trabajo, de darle utilidad a los ciudadanos también, porque al ir ubicando el mapa en donde se han encontrado estas fosas y además empezar a proporcionar información sobre qué sucede con estos cuerpos, las familias que están buscando a sus desaparecidos podrán tratar de ir a estas bases de datos. Delincuencia común o delincuencia organizada, terrible problema, porque simplemente no vemos reacción de parte de las autoridades en ninguno de los niveles. Yo creo que a fin de cuentas la delincuencia común se ha hecho organizada también. Bueno, recordemos que además la nueva forma empresarial de organización de los grupos que antes traficaban solamente droga ha sido ir incidiendo cada vez en diversas áreas de la economía, generan obviamente intereses a nivel territorio en los municipios, controlan a veces los mercados de todo lo que es piratería, por ejemplo, o buena parte de esto, también cobran piso para muchos negocios legítimos. Esas son cosas que todos los días vivimos los mexicanos. Entonces yo no estaría tan seguro que el que roba autopartes, hasta qué punto, seguramente él tiene por lo menos que entregar que ya tengan cuotas. Cierta cuota al que controla la plaza, y esas son cosas que también se han documentado en México. Entonces lo que estamos viviendo en Guadalajara, y lo terrible, es que no hay autoridad. Fíjate, estábamos hablando, voy a meter algo de tema de ecología, pero me parece que queda muy bien. Los biólogos hablan, y no te rías, David, de la ecología del miedo. Fíjate, cuando un depredador existe en un territorio, el depredador genera que ese territorio tenga cierto manejo. Los herbívoros, si no hay un lobo que se los coma o un jaguar que se los coma, van a llegar y comerse todos los pastos y a ramonear todas las hojas, y se va a acabar el bosque. Entonces el depredador cumple un papel vital para que se conserve el equilibrio y la estructura. En este caso, la policía, si pasara por todas las calles, si pusiera su sirena abierta, provocaría cierta inhibición. Uno pensaría. Estás justificando el crimen. O sea, de alguna manera estás dando por entendido que hay que... Al contrario, el depredador en este caso es la policía, depredador de criminales, que no está cumpliendo su papel. Bueno, se mata al depredador. Del crimen, sí, obviamente. Sí. Yo sé que sabes cómo pienso. Cuando el lobo fue expulsado de Yellowstone, se acabaron los pastizales porque los alces y los ciervos se lo acabaron. El día que regresó el lobo a Yellowstone, volvió el orden y volvió a construirse otra vez el ecosistema. Si la policía no hace su trabajo inhibiendo el delito, no vamos a resolver esto. Y si la policía, que tiene no sé cuántas patrullas hay en esa zona metropolitana, valdría la pena recuperar ese dato. Está creciendo la hierba mala. Bueno, es que la policía debe estar en las calles, debe estar patrullando, y debe estar en las noches cuando no hay gente. Bueno, hay policías en la zona de 5 de febrero de manera permanente. El asunto es que no hacen su chamba. Hay un operativo probablemente permanente. Se están beneficiando. Tal vez. Sí, claro. Estacionados ahí. Es terrible esto, porque en realidad tenemos una policía que no está haciendo su labor como policía, sea por corrupción, sea por negligencia y omisión. No tenemos al papel del depredador del ecosistema, que es generarle miedo a los delincuentes para que no salgan a hacer sus... David. Sí, yo coincido que hay una diversificación brutal del delito, y que todas las distintas formas de delincuencia se están organizando. Es decir, cada vez es menos común que un robapartes de autos actúe por sí mismo solo en solitario.
muchas veces están coludidos con amigos que les dan pitazo, la moto que lo lleva rápido, uno que se las compra, el otro que por encargo le pide determinadas piezas. Es decir, cada uno de los tipos de delitos que hay están cada vez más sofisticados y tienen que ver con redes de criminales. De hecho, los cárteles mexicanos han diversificado sus negocios de tal suerte que ahora están en secuestro, extorsión, guachicoleros, hay de todo. Y Tráfico ya la parte de las drogas ha sido un tema que ha disminuido en el total de sus ingresos como parte de sus fuentes de financiamiento. Y por otro lado está una degradación de las policías y en general de las fuerzas de seguridad del Estado, donde la combinación es una combinación terriblemente peligrosa porque el Estado mexicano está incumpliendo la razón básica de ser, que es proveer de seguridad y de condiciones básicas para la población. Es decir, podría olvidarse de todas las demás áreas de política pública, promoción de negocios, miles de cosas que hacen hoy los gobiernos y concentrarse en lo fundamental. Y el problema es que ahora que ya sonaron las alarmas, que los gobiernos están volteando a ver este tema como prioritario, va a tomar mucho tiempo porque esto no se puede reconstituir tan pronto de la noche a la mañana. 1 minuto, Julio, para el remate. 1 minuto para el remate. Poco se puede ya agregar a las fenomenales participaciones de los compañeros, sin duda. No, pero sí, en resumen, es el reflejo de cómo el Estado ha fallado en su responsabilidad. Muchos dicen que el echarle la culpa a las autoridades de la inseguridad es obtuso, que porque todos debemos de participar y que todos debemos... Es cierto, la participación ciudadana es fundamental, sobre todo en las labores de prevención. Sin embargo, pues en un sistema en el cual hasta el mercado supuestamente se regula solo, pues la razón de ser del Estado es, como dijo el compañero Agustín, pues ser el depredador de este tipo de conductas antisociales. Pagamos impuestos, que hagan producción de sus impuestos. Yo simplemente remataría con esto. Si Andrés Manuel López Obrador logra traerle la paz al país, con eso va a pasar a la historia. Y Enrique Alfaro, Jalisco. Exactamente. Eso es, como bien dice David, lo más importante en la tarea del Estado. Sí, muchas gracias, muy amables. Buenas noches. Buenas noches, pásela bien.